es Derechos y Justicia, con la abogada Priscila Carbo. El 11 de marzo del año 2013, el pastor evangélico Nelson Zavala, otrora candidato a la presidencia de la República por el Partido Rolocista Ecuatoriano en los comicios presidenciales efectuados en este mismo año, y luego de 2 llamados de atención efectuados por el Consejo Nacional Electoral, fue sancionado por el Tribunal Contencioso Electoral debido a sus reiterados comentarios que inducían intolerancia a la orientación sexual. La sanción impuesta al pastor Nelson Zavala consiste en la suspensión de sus derechos políticos, por lo cual no podrá ser candidato a un cargo de elección popular, así como tampoco podrá ser militante o miembro activo de un movimiento o partido político, además de una sanción económica y la probabilidad de enfrentarse a un proceso penal por la presunción en la comisión de un delito de odio. Bienvenidos, soy la abogada Priscila Carbo y esto es Derechos y Justicia. El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. En armonía con esta disposición, el numeral 2 del artículo 29 del mismo instrumento dice: en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Entre los deberes primordiales del Estado ecuatoriano, la Constitución de la República establece en su artículo 3 el garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. En cuanto a la libertad de expresión, dice el numeral 6 del artículo 66 de la misma Constitución de la República del Ecuador: entre los derechos de libertad que se garantizan y reconocen a las personas el derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente en todas sus formas y manifestaciones. El artículo 341 de la Constitución de la República también nos dice que el Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de todas sus vidas que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en especial la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad. En este sentido, la autoridad electoral, que durante comicios nacionales y seccionales se convierte en el máximo organismo de justicia electoral en el país, hizo 2 llamados de atención al pastor evangélico Nelson Zavala, atendiendo el reclamo del colectivo GLBTI, quienes consideraban homofóbicos los comentarios del pastor Zavala sobre orientación sexual e identidad de género. Comentarios que fueron hechos por el pastor en función de su creencia religiosa. ¿En qué momento se convierte el derecho a la libertad de expresión en un delito de odio? Dice la doctrina que los delitos de odio tienen lugar cuando una persona ataca a otra y la elige como víctima en función de su pertenencia a determinado grupo social según su edad, raza, identidad de género, religión, etnia, nacionalidad, ideología o afiliación política, discapacidad u orientación sexual. Y es en el mes de marzo del año 2009, con ocasión de la reforma al Código Penal ecuatoriano, que por primera vez se incluye el delito de odio como nuevo tipo penal en nuestra legislación. Según el Código Penal ecuatoriano, comete delito de odio todo aquel que públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitare al odio, al desprecio o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas, en razón del color de su piel, su raza, sexo, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, edad, estado civil o discapacidad.
que cometiere actos de violencia moral o física, de odio o de desprecio contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, edad, estado civil o discapacidad, que en ejercicio de sus actividades profesionales o mercantiles o empresariales niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho, o excluya a una persona, o niegue o vulnere o restrinja los derechos consagrados en la Constitución por razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, edad, estado civil o discapacidad. Que siendo servidor público incurra en alguna de las conductas previstas en este capítulo, o niegue o retarde a una persona un trámite o servicio al que tenga derecho. De acuerdo a la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, el delito cometido por el pastor evangélico Nelson Zavala fue inobservar los llamados de atención que le hizo el Consejo Nacional Electoral para cesar sus comentarios que eran calificados de homofóbicos por la comunidad LGBTI, quien se consideraba directamente agraviada por su discurso. No hay duda que la religión y la política es una mala combinación, sobre todo cuando en medio están los valores humanos, lo moral y lo inmoral, y los comportamientos de la conducta humana. Las acusaciones cayeron sobre el pastor evangélico Nelson Zavala cuando uno de sus ofrecimientos de campaña fue eliminar los artículos 66, 67 y 68 de la Constitución de la República, que garantiza el derecho de libertad sexual y de la diversidad de las familias. La Constitución deberían haberlo hecho en un papel de menor gramaje. Por favor, esto no puede ser posible. Debió haberse usado para otro propósito. Estas reformas tendremos que realizarlas de manera inmediata. La homosexualidad tendrá que entender que deben respetar a la familia ecuatoriana y que cualquier manifestación de una conducta deshonesta será sancionada. Cuando la conducta de un ser humano se altera, quisiera que usted me conteste si es una enfermedad o no. Científicamente no hay cerebro de otro tipo que no sea de hombre y de mujer. Y fueron estas declaraciones del pastor evangélico que la homosexualidad tiene que ser tratada como enfermedad, que el grupo LGBTI alzó su voz de protesta, porque según ellos el pastor realizó declaraciones homofóbicas e incitación al odio. Eso sí tiene una connotación incluso hasta judicial, porque el hecho de que una persona que pretenda cambiar supuestamente la homosexualidad o la transexualidad está dando pie a que estas clínicas de deshomosexualización sigan existiendo. Las respuestas de la Defensoría del Pueblo nos hizo esperar. Enviaron una carta al pastor Zavala pidiendo censura de sus declaraciones, advirtiéndole que éstas podrían desencadenar incluso en sanciones penales por incitar al odio. La Defensoría del Pueblo censura las expresiones contra los grupos LGBTIQ difundidas por el candidato presidencial Nelson Zavala y solicita al referido candidato y al partido político que lo auspicia sujetarse a las normas constitucionales antes mencionadas por constituir un mandato ético. Se declara con lugar el presente juzgamiento en contra del señor Nelson Martín Zavala Avellán en su calidad de candidato a la presidencia de la República del Ecuador, auspiciado por el Partido Progresista Ecuatoriano, por haber adecuado su conducta a lo estipulado en el artículo 275, numeral 2 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia. 4. Se sanciona al señor Nelson Martín Zavala Avellán en su calidad de candidato a la presidencia de la República del Ecuador con la suspensión de sus derechos políticos por un año y al pago de una multa equivalente a 10 salarios básicos unificados, esto es $3.180, dinero que será depositado en un plazo no mayor de 30 días contados a partir de la ejecutoria de la presente sentencia. Criminalizar un discurso motivado por un prejuicio religioso es vulnerar el derecho al libre pensamiento y expresión, así como discriminar a su autor en razón de su creencia religiosa, creencia que no es ilegal y hace cierto su contenido para quien la profesa. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el Ecuador el 80.4% de la población es católica, seguida por el 11.3% de la población que es evangélica. ¿Se puede entonces vulnerar los derechos fundamentales de unos en defensa de los derechos fundamentales de otros?
Esto fue Derechos y Justicia. Si usted quiere contactarme, puede hacerlo a mi correo priscilacarbo@hotmail.com o seguirme en Twitter @abecarbo. Los espero en mi siguiente entrega.